Bienvenidas compañeras, en esta ocasión les contaré qué temas se trataron en el primer encuentro de gestores de riesgo del año 2021. Sin más preámbulo, esta fue la agenda. Punto 1. Informe de eventos a través de Power BI. Punto 2. Casos de materialización de eventos relevantes. 3. Invitado especial, alineación de gestión de riesgos con experiencia de servicio. 4. Invitado especial, el ABC de las amenazas cibernéticas para que el próximo no seas tú o nosotras. 5. Resultados y expectativas del programa. La compañía ideó una nueva herramienta llamada Power BI con una URL que nuestras madrinas de la gerencia de riesgos compartieron y que nos permitirá a los gestores inicialmente, luego habilitarán a los gerentes el poder visualizar el informe ejecutivo y el informe de eventos materializados. Vemos en pantalla lo que podemos filtrar, ver el volumen de eventos por mes, por bimestre, trimestre, como lo necesitemos, el valor de pérdidas, las recuperaciones y la cuantía total de la pérdida. También podremos realizar filtros mirando qué procesos y qué productos se afectaron, si hubo pérdida económica, la cuantía en recuperaciones. En pocas palabras, nos hace más comprensible y amigable toda esta información que también podremos exportar a Excel. En síntesis, la forma de visualizar los eventos de riesgo será más asequible en comparación al antiguo método, que ingresábamos con un largo paso a paso y un código de números. Ahora solo ingresamos al link, contraseña, usuario de red y listo. Otro tema tratado son los eventos relevantes y repetitivos, como la validación de condiciones de asegurabilidad, registro de datos de los consumidores. Esto se da mucho en las oficinas, les informaron. También la entrega de clausulados, el registro de datos de las condiciones de negocio cerradas o diferentes a lo que se acordó con el cliente o valores que no corresponden, así como temas de tasas, comisiones. Esto es muy frecuente, así como algo que está tomando fuerza con los eventos de riesgo son la falta de constancia de asesoría. No existen los soportes o los clientes cada vez más se quejan que no se les explicó o brindó toda la información clara y completa respecto al producto que contrató. Respecto a la figura 1, vemos que la compañía en el 2020 tuvo una pérdida de 554 millones de pesos, esto basado en los eventos reportados a la gerencia de riesgo, pero pues ellos saben que la realidad de las situaciones que se presentan son muchísimas más, entonces pueden deducir que la pérdida es mucho mayor a la aquí informada. En la figura número 2, como dato de interés, el riesgo con mayor pérdida durante el año 2020 fue un caso que se presentó de jineteo del ramo de SOAT. Este representó un 65% de la pérdida de la compañía. En la figura número 3 nos muestra que el riesgo con más materialización de eventos fue en el de facturación de póliza en el macrorramo de seguro de personas. Nos invitan a realizar acuerdos de niveles de servicio con los intermediarios, sensibilizando y haciendo refuerzos a tomadores grandes, informándoles la importancia de esos temas que desde la superfinanciera y todo el concepto de riesgo, la retroactividad en las aseguradoras se considera un evento de riesgo. Han encontrado retroactividades de 6 meses, es decir, en junio piden incluir un asegurado desde enero, siendo que viene con un siniestro de marzo y ni siquiera sabíamos que teníamos ese asegurado. Esto es un comportamiento que puede afectar la operación de la compañía. El segundo riesgo con mayor materialización corresponde a una inadecuada atención y protección al consumidor financiero. La gerencia de riesgos ha percibido que ya se está volviendo muy constante y repetitivo el riesgo reputacional, que es casi imperceptible. Ellos dirían que casi silencioso, pero que afecta en una gran proporción nuestra comercialización, porque simplemente un cliente si se siente mal atendido, pone queja e inclusive otros no lo hacen y solamente deciden no renovar e inician esa mala propaganda, todo esto desencadena una cantidad de impactos económicos, menos producción, mala imagen en cuanto a atención y servicio. Pasando al punto 3, en la reunión estuvo de invitado especial la gerencia de servicio al cliente, que se hizo una alineación de gestión de riesgos con la experiencia de servicio, cuyo objetivo es
Brindar a la organización una visión del cliente 360 grados mediante estrategias orientadas a la identificación de la percepción del servicio al cliente, con el fin de movilizar a las áreas y aliados estratégicos en pro de diseñar experiencias extraordinarias que permitan prestar un servicio diferenciador para lograr atraer, retener y fidelizar a los clientes. Y pues este objetivo trae riesgos como el reputacional. Es muy importante ese voz a voz que se genera en nuestros clientes y que por medio de mecanismos electrónicos, redes sociales, cuando se habla mal de una marca, esa información invade y llega en cuestión de minutos a muchos usuarios. Por eso es un riesgo que diariamente lo vivimos mucho. Aquí podemos observar un estadístico que la Gerencia de Servicio al Cliente nos muestra de las PQRs durante el año 2020. Estas se reciben por diferentes medios de la compañía y se recibieron en total 7.852 PQRs. De esas 7.852, 37 son felicitaciones, 6.552 son peticiones y 1.263 corresponden a quejas. Y de esa cantidad, las agencias atendimos 861, que corresponde al 11% de atención frente a la compañía, y que para ellos, servicio al cliente, es muy valioso ese apoyo que podemos brindarles. Los principales motivos de queja que nos muestra la Gerencia de Servicio al Cliente, y vamos a ver ese 80-20 que los clientes manifestaron a través de las PQRs. Recuerden que el 80-20, según la ley de Pareto, es ese 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Los principales motivos de queja son: contratación-emisión, que corresponde al 43.22%, seguimiento y fidelización, 13.56%, inadecuada atención al consumidor financiero, con el 13.56%, y ocurrencia del siniestro, 8.47%. Las diferentes tipologías del más repetitivo de 43%, contratación-emisión, corresponden a demoras o no entrega a la póliza y documentos asociados, diferencias en producto expedido frente al solicitado o cotizado, incumplimiento contractual, demora en servicio requerido para la emisión de la póliza, demora en la vinculación, expedición de la póliza, no entrega de paz y salvo, error o falta de claridad en las cláusulas de las pólizas. Recuerden que todo esto son cifras del 2020. Los principales motivos de peticiones, y vamos con el 80-20, que si bien no son inconformidades de los clientes, podemos evidenciar que el 35% corresponden a esas consultas de estados de pólizas, como cancelación, revocación de la póliza, renovación de la póliza, cuyo mayor porcentaje está concentrado en la cancelación de las pólizas, y nos hacen un llamado a analizar el motivo del por qué los clientes están cancelando. Nos dicen que a través de las PQRs han evidenciado, por ejemplo, cuando un cliente solicita la cancelación, algunas agencias lo único que responden es que envíe la carta formal solicitando la revocación de la póliza, adjuntando el paz y salvo. No existe un asomo de preocupación o interés de hacer algo por brindarle otras opciones, y en general no hacen nada por retener ese cliente. Esa es la percepción que tienen ellos. ¿Qué origina un riesgo? En las cotizaciones, entregar información errada, omitir coberturas, no suministrar información clara, suficiente y oportuna, producto, precio, asistencias, inadecuada atención al consumidor financiero. En cuanto a la suscripción, falta de calidad en la emisión de la póliza, no realizar el seguimiento a las renovaciones adecuadamente, falta de análisis en las renovaciones de los negocios, entrega oportuna de la póliza, anexos y clausulados. En cuanto a siniestros, falta de claridad en el proceso de un siniestro, falta de seguimiento, información suficiente, clara y oportuna. En las asistencias, desconocimiento de las coberturas de asistencias, falta de capacitación a la fuerza de ventas. Los riesgos en la administración de las PQRs. Los riesgos más comunes son el no cumplimiento de la norma 1328 del 2009, que tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El que tanto hemos hablado, el riesgo reputacional. Otro riesgo es no responder de manera clara, sencilla, oportuna todas las pretensiones, garantizar la entrega de la respuesta al cliente, correo certificado o físico
o electrónico, enviar información de otros asegurados. Se ha presentado y nos informaron que creo que hubo un error, que enviaron una comunicación, por ejemplo, al señor Pepito Pérez, siendo la comunicación dirigida y con información de otra persona diferente a él. Entonces es otro riesgo en la administración de las PQRs y las multas y las sanciones a las que la compañía se ve expuesta. Los riesgos materializados para el año 2020 fueron los más repetitivos: inadecuada atención y protección al consumidor financiero por Digitex y Andi Asistencia, 233 casos; inadecuada atención y protección al consumidor financiero recibido por funcionarios de la compañía; incumplimiento de los requerimientos normativos, 9 casos; e incumplimiento a las disposiciones de seguridad de la información, 3 casos. Vamos con el punto 4, el ABC de las amenazas cibernéticas para que la próxima víctima no seas tú o nosotros. Aquí nos acompañó el invitado especial proveedor Multisoft, el ingeniero Rodolfo González Triana, que nos habló de las amenazas más comunes como ataque a contraseñas, ingeniería social, phishing, wishing, smishing, spam, fraudes online, redes trampa, ataque a las conexiones, man on the middle, ataques por malware y medidas de protección que nos recomiendan. ¿Cuál es el objetivo de los ciberataques? Los ciberdelincuentes se encuentran siempre al acecho de nuevas formas con las que atacarnos a los usuarios, aprovechándose de nuestro desconocimiento o vulnerabilidades en nuestras defensas. Sus objetivos son muchos y pueden tener distintas consecuencias para el usuario. Por ejemplo, cuando hacen ataques a contraseñas, su objetivo siempre será conseguir información almacenada en nuestras cuentas, dependiendo si se trata de un correo electrónico con el que obtienen datos personales y contactos, una red social con la que pueden suplantar nuestra identidad, o datos bancarios con los que pueden llevar a cabo transferencias a sus cuentas. Ellos utilizan 2 formas, la fuerza bruta y ataque por diccionario. La fuerza bruta, ¿cómo funciona? Consiste en adivinar nuestra contraseña a base de ensayo y error. Los atacantes comienzan probando diferentes combinaciones con nuestros datos personales. En caso de conocerlos por otras vías, luego continúan haciendo combinaciones de palabras al azar, conjugando nombres, letras y números hasta que dan con el patrón correcto y entran a nuestra información. La otra forma que ellos utilizan a las contraseñas, de ataque a contraseñas, es ataque por diccionario. ¿Cómo funciona? Los ciberdelincuentes utilizan un software que tiene forma automática de averiguar las contraseñas. Para ello realizan diferentes comprobaciones empezando con letras simples como la A, doble A minúscula o triple A mayúscula, y progresivamente van combinando las palabras más complejas. ¿Cuáles son las malas prácticas en las que no debemos incurrir? Utilizar la misma contraseña para distintos servicios, utilizar contraseñas débiles, fáciles de recordar y de atacar, utilizar la información personal a modo de contraseñas como la fecha de nacimiento, apuntarlos en notas o en archivos sin cifrar, o sea, sin algún comprimido, guardar las contraseñas en webs o en el navegador, y también hacer uso de patrones sencillos como utilizar la primera letra en mayúscula seguido de 4 o 5 números y añadir 1 o 2 números o un carácter especial. Esos patrones acaban por popularizarse, facilitando aún más la tarea a los ciberdelincuentes. Ojo con eso. Ahora veremos la ingeniería social. La ingeniería social se basa en un conjunto de técnicas dirigidas a nosotros los usuarios con el objetivo de conseguir que revelemos información personal o permita al atacante tomar el control de nuestros dispositivos. Existen distintos tipos de ataques basados en el engaño y la manipulación, aunque sus consecuencias pueden variar mucho, ya que suelen utilizarse como paso previo a un ataque por malware. Ahora phishing, wishing y smishing. Se trata de 3 ataques basados en ingeniería social muy similares a su ejecución. El ciberdelincuente enviará un mensaje suplantando a una entidad legítima, como puede ser un banco, una red social, un servicio técnico o una entidad pública, con la que nosotros nos sintamos muy confiados o relacionados para lograr su objetivo. Eso utilizan ellos. Estos mensajes suelen ser de carácter urgente o atractivo para evitar que apliquen el sentido común y no lo piensen 2 veces.
Entonces, básicamente el phishing se basa en los correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. El wishing se lleva a cabo mediante llamadas de teléfono y el smishing es el canal utilizado con los mensajes de texto. ¿Qué nos aconsejan para evitar ser víctimas de todos estos ataques? Ser precavidos, leer el mensaje detenidamente, especialmente si se trata de entidades con peticiones urgentes, promociones demasiado atractivas. Para no ser víctima de phishing, ¿qué podemos hacer? Leer detenidamente, detectar errores gramaticales en el mensaje. Si se trata de un asunto urgente o acerca de una promoción muy atractiva, es muy probable que se trata de un fraude. Revisar que el enlace coincida con la dirección a la que apunta y en cualquier caso debemos ingresar a la URL, nosotros directamente en el navegador sin copiar ni pegar. Comprobar el remitente del mensaje o asegurarnos de que se trata de un teléfono legítimo. Y esto es muy importante, no descargar ningún archivo adjunto y analizarlo previamente con el antivirus. En caso de phishing, no debemos descargar ningún archivo que nos haya solicitado el atacante, ni ceder el control de nuestro equipo por medio de algún software de control remoto. Puede ser TeamViewer. No contestar nunca el mensaje y eliminarlo para el caso de los smishing. Aquí nos muestran un ejemplo de phishing. También nos compartieron una URL para detectar páginas falsas. La página para detectar páginas falsas es https://www.virustotal.com. Tenemos un caso de una página como usurpada, la de Catronics. La real es www.catronics.com. La colocamos en nuestra página y dice que ningún proveedor de seguridad ha marcado esta URL como maliciosa, es decir, que podemos acceder a ese link y hacer transacciones sin ningún problema porque sabemos que es la página original del sitio de ese ente comercial. Y aquí vemos la página falsa, la que estaban utilizando para robar y hacer transacciones indebidas, www.catronicscolombia.com. La colocamos en nuestra URL, virustotal.com, y nos dice que 5 proveedores de seguridad marcaron esta URL como maliciosa. Con el hecho de que esta página nos marque con un solo proveedor nos marcó esta página como maliciosa, no es seguro ni seguir navegando, ni mucho menos hacer transacciones comerciales en esa página. Bueno, ahora vamos a ver los spam, cómo funcionan. Consiste en el envío de grandes cantidades de mensajes o envíos publicitarios a través de internet sin haber sido solicitados, es decir, se trata de mensajes no deseados. La mayoría tiene la finalidad comercial, aunque puede haber los que contengan algún tipo de malware. ¿Cómo se propagan estos spam? El canal más utilizado sigue siendo el correo electrónico, pero se sirve de cualquier medio de internet que permita el envío de mensajes, como las aplicaciones de mensajería instantánea o las redes sociales. ¿Cuál es la recomendación para protegernos de los spam? Es nunca utilizar la cuenta de correo electrónico principal para registrarse en ofertas o promociones por internet. Además, es fundamental configurar el filtro anti-spam para evitar la recepción de este tipo de mensajes. Otros medios como las redes sociales también cuentan con medidas de protección similares, pero lo mejor es ignorar y eliminar todo este tipo de mensajes. Los fraudes online, ¿cómo funciona? La ingeniería social está utilizando frecuentemente para llevar a cabo todo tipo de fraudes y estafas online, con las que engañarnos a los usuarios para que revelemos nuestros datos personales o con las que obtener un beneficio económico a nuestra costa. Existen una gran variedad de fraudes y sus objetivos y medidas de protección puede variar de un tipo a otro. Para aprender e identificarlos y actuar ante ellos, la OSI pone en nuestra disposición una guía para aprender a identificar fraudes online, donde se concluye falsos préstamos, tiendas online fraudulentas, falsos alquileres, falso soporte técnico, sextorsión y muchos otros. Las redes trampa. ¿Cuál es el objetivo de las redes trampas? Es conseguir robar nuestros datos cuando accedemos a una cuenta bancaria, redes sociales o correo electrónico pensando que estamos llevando a cabo una conexión segura. El ciberdelincuente puede llegar a tomar control sobre nuestra navegación accediendo a determinadas web fraudulentas o muy similares al original, preparadas para el engaño o para la infección por malware.
¿Cómo funciona la red trampa? Es la creación de redes Wi-Fi falsas es una práctica muy sencilla y muy utilizada por los ciberdelincuentes. Consiste en la creación de una red Wi-Fi gemela a otra, legítima y segura, con un nombre igual o muy similar al original, que crean utilizando software y hardware. Luego la configuran con los mismos parámetros que el original, esperando que nos conectemos a esta. Estas redes son muy usuales en las redes Wi-Fi públicas, donde hay una gran afluencia de usuarios, de modo que su red falsa puede pasar desapercibida y engaña al mayor número de víctimas posibles. ¿Cómo nos podemos proteger? Aprendiendo a identificar esas redes Wi-Fi falsas. Por ejemplo, el primer indicativo es que existen dos redes con nombres iguales o muy similares, o por ejemplo, que añaden la palabra gratis. Si las webs a las que accedes tras conectarte solo utilizan el protocolo HTTP y no tienen la S de seguridad, debemos desconectarnos inmediatamente. También es probable que estas redes estén abiertas o que permitan introducir cualquier contraseña. Otra medida preventiva es desconectar la función del dispositivo móvil para conectarse automáticamente a otras redes. Finalmente, como protección, no es recomendable utilizar este tipo de redes cuando vamos a intercambiar información sensible como nuestros datos bancarios. Otra muy usual son los ataques a las conexiones, ataques a cookies. ¿Cómo funcionan? Las cookies se envían entre el servidor de la web y nuestro equipo, en páginas con protocolos HTTP. Este intercambio puede llegar a ser visible para los ciberdelincuentes. Los ataques a las cookies consisten en el robo o modificación de la información almacenada en una cookie. Los cookies son pequeños ficheros que contienen información de las páginas web que hemos visitado, o sea, como nuestro historial, así como otros datos de navegación, como pueden ser los anuncios vistos, el idioma, la zona horaria, si hemos proporcionado una dirección de correo electrónico, etc. ¿Cómo nos podemos proteger a estos ataques a las conexiones o a nuestras cookies? Mantener actualizado el navegador, eliminar cada cierto tiempo los datos de navegación, revisar detenidamente las notificaciones o mensajes que aparezcan al acceder en una web antes de aceptarlos. A la hora de intercambiar información sensible o datos confidenciales o muy personales, es mejor utilizar el modo incógnito, no guardar contraseñas dentro del navegador y utilizar gestores de contraseñas en su lugar. Otro ataque cibernético muy utilizado es el man on the middle, hombre en la mitad. ¿Cómo funciona? Es el atacante que se sitúa entre nosotros y el servidor con el que estamos comunicándonos. ¿Cuál es su objetivo? Interceptar, leer o manipular los datos intercambiados como mensajes, credenciales, transferencias económicas. Generalmente el atacante monitoriza nuestra actividad online y registra la información que más le interesa. ¿Cómo podemos protegernos de este hombre en la mitad o man on the middle? La primera norma es no conectarnos nunca a redes públicas. Es recomendable mantener nuestro dispositivo y software instalado o actualizado a la última versión y crear contraseñas robustas. Otros son los ataques por malware, como los virus, backdoors, spyware, apps maliciosas, troyanos, ransomware, keyloggers y adware. Por ejemplo, los virus, estos están en la categoría de los malware y están diseñados para copiarse a sí mismos y propagarse a tantos dispositivos como les sea posible. Los backdoors, una vez se instalan en el sistema, permitirá al ciberdelincuente tomar el control del equipo de forma remota. Suelen utilizar para infectar a varios dispositivos y formar una red zombie o botnet. El spyware, se instala en nuestro equipo y comienza a recopilar información supervisando toda su actividad para luego compartirla con un usuario remoto. También es capaz de descargar otro malware e instalarlos en nuestro equipo. Las apps maliciosas, estas se hacen pasar por aplicaciones legítimas o tratan de emular a otras aplicaciones de éxito. Una vez instaladas en el dispositivo, nos pedirán una serie de permisos abusivos o por el contrario, harán un uso fraudulento de dichos permisos. Los troyanos, estos suelen camuflarse como un software legítimo para infectar nuestro equipo o a través de ataques de ingeniería social. Los ransomware, ellos consiguen tomar el control del dispositivo para cifrar el acceso al mismo y o nuestros archivos de discos duros. A cambio de recuperar el control y la información, nos exigirá el pago de un rescate.
Los Keyloggers. Ellos realizan un seguimiento y registran cada tecla que se pulsa en un equipo sin nuestro consentimiento. Pueden estar basados en un software o en un hardware, como por ejemplo un dispositivo USB. Los adware. Estos se tratan de un software malicioso diseñado para mostrarnos anuncios no deseados de forma masiva. Bueno, aquí vemos un pequeño decálogo que nuestro invitado, el ingeniero, nos comparte en cuanto a prácticas en ciberseguridad para mejorar la protección de los dispositivos y la seguridad de la información de los usuarios frente a los ciberataques. Por ejemplo, evitemos conectarnos a redes Wi-Fi públicas o a conexiones inalámbricas desconocidas, no compartir información personal, hacer copias de seguridad, tener cuidado por donde navegamos, utilizar siempre un antivirus, mantener el sistema operativo del navegador y aplicaciones siempre actualizado, utilizar contraseñas robustas y diferentes y cambiarlas en un periodo de tiempo muy corto y desconfiar de los adjuntos sospechosos, enlaces o promociones demasiado atractivas. Ya para terminar el quinto punto, los resultados 2020 gestores de riesgos por zonas. Aquí nos compartieron los resultados de los gestores de riesgos en cuanto a cumplimiento en tareas. Podemos ver que definitivamente la zona en que estamos, Centro y SEAT Bogotá, es una de las más juiciosas y cumplidoras y comprometidas con el programa de gestores de riesgos. El cumplimiento general de la red de oficinas para con el programa de gestores de riesgos está en un 90%. Y la zona Centro y SEAT Bogotá, donde está Neiva, vemos que es la zona que tiene el mayor porcentaje de cumplimiento, el 94%. Como lo dije hace un momento, somos de los más juiciosos y cumplidores en las tareas que nos asignan en el programa de gestores de riesgos. Gracias a ustedes, compañeros, por todo su apoyo. También nos presentaron las expectativas del programa de gestores de riesgos para el 2021. ¿Cuáles son esas expectativas? Buscan ampliar la participación de las gerencias, directivas y personal para que aporten en el fortalecimiento de la gestión de los riesgos, cumplir en el 100% en los compromisos del programa, fortalecer e incrementar el reporte de eventos de riesgos y mejoras de la operación de las oficinas a través de este reporte con el fin de mitigar los riesgos y con esto pues evitarle multas y sanciones a la compañía e inclusive a nosotros mismos como funcionarios. Y como siempre nos dejan unas tareitas por desarrollar. Debemos diligenciar una encuesta en Forbes. Aquí yo les voy a compartir el link, también les compartiré las respuestas, siempre y cuando estén de acuerdo. Si ustedes creen que de acuerdo a lo que hayan escuchado y visto en el video, entonces ustedes pueden asimismo llenar la encuesta. Eso era todo, compañeras, lo que necesitaba compartirles del primer encuentro de gestores de riesgos por medio de este video. Les agradezco el diligenciamiento de la encuesta. Muchas gracias por toda su atención. Que estén muy bien.